Inteligencia artificial lo resuelve todo. No, no resuelve todo. Si bien ahora los últimos modelos que van a salir, que están saliendo, ya están a niveles de matemáticos más avanzados que la primera versión de ChatGPT que salió hace unos años, no lo va a resolver, va a dar una impresión, es al final un modelo predictivo, ¿no? Y un modelo probabilístico. Entonces, si uno no sabe los conceptos claramente, puedes dar por hecho algo que realmente no lo es. Así que igual tienes que leer el libro, igual tienes que hacer el ensayo así con ayuda de ChatGPT, pero igual tienes que leerte el libro para saber que realmente está haciendo algo congruente. Pondría un super oído, o sea, como captaría, me encantaría hablar varios idiomas, siempre me han gustado los idiomas, así que si pudiera tener un modelo incorporado multimodal que pueda yo hablar un idioma y entender y escuchar el otro, sería genial. Tech Tertulia llega gracias a Navarte. En Navarte, tu estudio gráfico creativo, trabajamos con pasión para dar vida a proyectos innovadores y visuales. Desde la creación de material gráfico hasta la producción audiovisual, estamos comprometidos con la excelencia y el diseño que inspira. Arrancamos con Tech Tertulia AI and Beyond, donde no dejamos para mañana lo que la inteligencia artificial puede hacer hoy. ¿Quiénes somos nosotras? Somos Evelyn Y Diana, y a las dos nos interesan los temas de tecnología e inteligencia artificial. Y bueno, tendremos de hecho una sección súper interesante donde presentaremos nuestro nuevo juego divertido al final de esta entrevista. Así que lo llamamos El Confesionario. No te lo vayas a perder porque está muy, muy bueno. Exactamente, y arrancamos con el tema de hoy que es lanzando productos con inteligencia artificial, consejos de una gerente de producto o product manager. Entonces, la introducción a los expertos. De hecho, tenemos una sorpresa súper grande para todos ustedes. La entrevista del día de hoy es para mi querida co-host Dianita Barreno. Así que súper feliz. Diana es experta en proyectos de innovación y actualmente es gerente de producto en ThoughtWorks, una empresa multinacional de desarrollo de software. Conoce más de nuestro invitado, su elevador pitch, en nuestro Instagram de Tech Tertulia, así que no se olviden de ir a nuestro Instagram. Muchas gracias, Anita, por estar aquí. ¿Y cómo se siente ser la entrevistada en lugar de la entrevistadora? Con mucha emoción, muchas gracias. Realmente creo que fue una linda iniciativa. Gracias, también, Eddie, por hacer esto posible. Creo que al final siempre tenemos, y espero que esto solamente sea el inicio, también tendremos una para Eddie también. Y hay tanto que hablar, ¿no? Siempre nos quedamos con muchas cosas que nos estamos como dando las vueltas de cómo hacemos esto y cómo se hace esto. Y cuéntame, y así. Entonces creo que este es el momento como para conversar y hacer nuestra tertulia, que como siempre lo hemos hecho también como amigas. Exactamente, estoy tan feliz porque me puedo sentir un poco más cómoda con esta amistad que hemos tenido de años y aparte con la curiosidad que tengo de tu rol de ahora. Como estaba comentando, vamos a hablar sobre el lanzamiento de productos con inteligencia artificial, que es justamente tu profesión actualmente. Entonces, sin más ni más, vamos a empezar con el tema, ¿no es cierto? Pensaba más o menos justamente en tu rol y pensaba también, ok, ¿cuáles son las cosas más interesantes que quiero saber de ti y que aparte le puedan servir a nuestros públicos? Entonces, dentro de esto estaba pensando si es que más o menos nos puedes, o sería como interesante empezar con ejemplos chéveres, que nos muestres sobre cómo han sido lanzamientos exitosos de productos que tengan inteligencia artificial. Entonces, algunas ideas, algunos ejemplos chéveres que tengas en la mente que nos cuentes y que nos entretengan un poquito para arrancar. Claro que sí. Gracias. Bueno, creo que vamos a ver un poco, tal vez, estos ejemplos de algunos casos que siempre pasan en las empresas. Yo creo que uno de los mayores retos en este 2025, sobre todo, es el tema de pasar de pruebas de concepto a productos ya en las manos de los usuarios, de los clientes, de quienes al final van a consumir este nuevo producto. Entonces ya los clientes están realmente saturados de pruebas de concepto, de pilotos que llamamos, ¿cierto?, con temas de inteligencia artificial y quieren saber, bueno, ¿cómo hacemos para lanzar? Unos ejemplos que les voy a traer, uno de ellos me parece que es, digamos, uno de los más loables, en los que todos he tenido el placer de trabajar y lo he hecho desde antes de esta ola gigante de inteligencia artificial generativa, y se llama Yuvalbandi. Y Yuvalbandi, aparte que tiene un sentido social porque lo lanzaron en India justamente para poder tener acceso a programas de gobierno de India con los agricultores, con la gente del campo que necesitaba tener información sobre, por ejemplo, préstamos, sobre información que pueda ayudar a estos programas que tienen en India para este tipo de nicho.
El problema y el desafío era cómo hacemos para lanzar a una masa crítica. Estamos hablando de que, bueno, India tiene 1.4 billones de miles de millones de usuarios, ¿no? Y el reto era escalabilidad, pero también imagínense lo que es tener diferentes idiomas. Entonces aquí tenía 10 diferentes idiomas que considerar. Además de eso, súmale otra variable que es el tema de la educación. Así como en muchos países, por ejemplo, como en Ecuador también, si ustedes van a un cierto nicho, como en este caso los agricultores, muchos de ellos no saben escribir, ¿ya? Pues cómo llegas a ser accesibles al mismo tiempo que puedes llegar con la información que necesita. Entonces acá se hizo un chatbot justamente de multimodal, porque se trataba de que fuera de texto a audio y de audio a texto, es decir, que una persona pueda usar el WhatsApp, que es una de las herramientas que tenía mayor penetración e inclusión en India, y pueda simplemente hablar su idioma, ¿sí? Su dialecto incluso, podríamos llamar, porque era algo más específico de India. Entonces, que pueda hablar su dialecto, el chatbot te regresa el programa que necesitas como granjero, por ejemplo, y lo puede hacer en audio también. De cierta manera que tú puedas tener una interacción mucho más fácil y no tengas que viajar cientos de kilómetros, varias horas y estar en una oficina, ¿no? Entonces, para mí ese, en una breve rasgos, eso fue un lanzamiento que se hizo junto con Microsoft. Y de hecho, en varias ocasiones, el CEO de Microsoft lo publicó y lo mencionó como uno de los mayores proyectos que ha tenido Microsoft, también porque estamos hablando que tuvo una acogida del 90% de la población de India, 170 programas, foros incluidos, se utilizaron varios modelos detrás para poder hacer esto posible. Y esto estamos hablando mucho antes de la era de ChatGPT, de los modelos, digamos, de la última generación del 2022, ¿no? Entonces, aquí Softwares intervino con un partner bastante poderoso y poder sacar esto también a la luz junto con los partners locales de India. Entonces, eso es un ejemplo de cómo sacar algo realmente masivo, que creo que es uno de los retos más grandes para cuando se quieren lanzar este tipo de iniciativas. Otro caso, y lo voy a hacer muy puntual tal vez para seguir con otras preguntas, es el caso también que se realizó juntamente con Bayer, una farmacéutica bastante conocida y de hecho hay un post, hay una publicación que es pública también para que lo puedan encontrar y lo vamos a compartir después en la descripción si quieren verlo más a detalle. Pero ¿cuál es el reto muchas veces cuando tenemos empresas de este tipo? Justamente es el tipo de datos, ¿no? La gente que nos está escuchando esto dice, bueno, es que depende mucho de los datos, de cómo refinamos los modelos. Hemos hablado un montón de veces de garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura, ¿no es cierto? Y ese es otro de los desafíos cuando hablamos de lanzamientos a escala. Y en este tema, pues obviamente se necesita tener una plataforma de datos robusta, se necesita tener una infraestructura, muchas veces con uno de los proveedores de cloud, eh, pues en estos casos Google, AWS, Databricks, ¿no es cierto? Que también muchos de ellos, y obviamente Microsoft, ¿no? Que también tienen plataformas robustas para poder hacer el lanzamiento. Pero ¿cuál era el reto en este caso? Ellos también querían hacer un proyecto de apalancar toda la información que tiene Bayer de los cientos de años que tiene para el desarrollo de nuevos productos, en este caso de drugs, ¿no es cierto? De fórmulas para nuevos productos que sacan las farmacéuticas. El problema acá es el tema de datos, ¿no? Y hay datos estructurados y no estructurados. Y muchas veces el reto es cómo manejamos todo este tipo de datos diferenciados. ¿Qué significa, por ejemplo, tenemos un Excel en donde están todos los datos bien clasificados? Obviamente necesita pasar por un proceso de depuración, ¿no es cierto? Lo hemos hablado con Evi en varios episodios, cómo es el proceso. Pero ¿qué pasa con documentos que tienen a mano? Documentos que son fotocopias de hace 50 años. De qué pasa con otro tipo de datos, ¿no es cierto? Que igual pueden tener un valor, al final de cuentas son parte de un repositorio, pero ¿cómo capturamos ese valor y cómo pasa ese proceso después a también estar almacenado? Estamos hablando de cientos de teras, bueno, no cientos de teras, pero por lo menos unos 50 teras, que llega a ser también una variable importante y hasta una barrera importante al momento de considerar el valor. Pero aquí lo más importante que quiero resaltar es el valor que le puede dar una empresa.
Cuando nosotros pensamos en lanzar, pues obviamente más allá de la novedad y la ventaja competitiva que te puede dar, es cuál va a ser tu retorno de la inversión. En este caso, Bayer la tenía muy clara. O sea, como farmacéutica, en general, los procesos de desarrollo de drogas y desarrollo de productos toman entre 5 a 10 años, porque pasan por procesos rigurosos, ¿no? Pasa por un proceso de investigación, que al igual que en otras industrias puede llegar a tomarse 3 años, y solo en ese paso es para llegar a pasar al siguiente, que es hacer pruebas in vitro con animales, en laboratorios y después en personas para hacer clinical trials y después certificarse. Entonces el proceso es tan largo que si podemos acortar una partecita, un retorno de 3 billones, 5 billones, 10 billones de dólares, ahí es donde podemos apalancarnos con la inteligencia artificial. Entonces, acá el proceso es, se lanzó, se dio buenos frutos y el tema es dónde realmente tienes que enfocar tus costos porque tampoco es barato hacer este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, por un lado, el retorno de la inversión y por el otro, la complejidad de escalamiento hacia más personas. Entonces, porque acá los usuarios no eran muchos, por si acaso. Acá de hecho estamos hablando que era algo muy puntual, quizás cientos, no puedo dar el número exacto, pero no eran muchos los usuarios, a diferencia de Jugalbandi con 90% de India. Pero el reto era cómo hacemos que realmente estén encontrando las cosas que se necesitan y cómo esto le genere valor de retorno a la empresa, ¿no? Ya. Entonces, eso. Ya, perfecto. Y estos ejemplos súper, súper interesantes y aparte el contraste de dos casos totalmente diferentes, ¿no? Como tú dices, uno grande en el que incluye millones de personas y tenía que definitivamente ser un producto que pueda llegar a todos de ellos en comparación con este otro caso en el que es pequeño, ¿no es cierto? Para pocos usuarios. Entonces, más o menos... En este punto, podría creer que ya que existe algún tipo de proceso general que nosotros podemos seguir, ¿verdad? Entonces, tal vez algún tipo de pipeline en el que yo sepa qué hacer antes del lanzamiento, durante el lanzamiento y después del lanzamiento. La pregunta es, más o menos, ¿cómo luce esta pipeline? Y no sé si incluso hay algún tipo de diferenciación entre estos dos casos, si es que puede ser un lanzamiento a gran escala y otro que tenga un impacto solamente para un poco de usuarios. Y, y bueno, también un poquito para hablar esto de las, pero tal vez después vuelvo con esta pregunta de justamente cómo se mide este retorno de la inversión. No sé si solamente es monetario o hay otras formas de medir, pero este tal vez puede ser una segunda pregunta y vamos con la primera de cómo luce en general esta pipeline de cómo puedo hacer yo para lanzar este producto. Y no sé si incluso puede haber algún tipo también como de tips para aquellas personas que tienen como su emprendimiento, proyectos más chiquitos, de cómo puedo hacer esto yo, cómo puedo un poquito estandarizar el proceso. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar primero con el antes, durante y después, ¿no es cierto? Creo que esa es la parte también que nos interesa, cómo vamos a lanzar un proyecto que tiene inteligencia artificial. Primero creo que me gustaría mencionar una metodología que es súper importante y es este modelo que llamamos nosotros el doble diamante. Enfocémonos en el antes, ¿cierto? ¿Cómo hacemos de que todo funcione maravillosamente en las manos del usuario? Y para esto este modelo del doble diamante está basado también en el Design Thinking. Design Thinking es una metodología muy utilizada para la creación de productos que tiene 5 etapas generalmente. Hay algunas que tienen 7, pero la idea de esto es que se basa en este doble diamante. No sé si puedo compartir pantalla también. Bueno, acá tenemos el doble diamante, que es parte también del design concept que llamamos que se definió ya hace varios años atrás. Pero ese modelo justamente nos permite también entender la creación de productos. Esto se aplica para todos, ¿sí? Obviamente para el tema de inteligencia artificial vamos a ir solamente viendo una partecita en específico. Algo muy importante es la identificación del problema. ¿Sí? Cuando abrimos este diamante significa que vamos a diverger. Y cuando vemos esta parte del diamante que se está cerrando es porque vamos a converger. Entonces, cuando abrimos el diamante, que es este primer diamante que estamos viendo al lado izquierdo, queremos descubrir el problema, la naturaleza del problema. Entonces, más allá de crear el problema, de crear una solución con inteligencia artificial, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces, en el primer caso de Yuval Bandi, el problema era llegar a las personas adecuadas con la información rápida, ¿sí? Y accesible para estas personas.
porque no tenía sentido si estas personas no podían dejar sus campos, sus hogares, viajar, llegar y conversar con una persona encargada de estos programas financieros del gobierno, ¿no es cierto? La intención era que ellos puedan entender esto fácilmente y que tengan una asesoría también de aplicación de estos programas, ¿no es cierto? Entonces, es entender cuál es el problema. Ah, esta persona, por ejemplo, no sabe leer y escribir. Este usuario, este tipo de usuario, por ejemplo, vive muy alejado y lo único que tiene es WhatsApp. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su medio de comunicación? ¿Con cuál se siente también a gusto? ¿Cuál es esos sentido de confianza que le da, por ejemplo, en este caso, a este medio de comunicación? Entonces, es entender esta naturaleza del problema. Entonces, una vez que entendemos el problema, sea a través de entrevistas, de información, de estados de investigación de mercado, vamos a definir, es decir, vamos a converger esa información. Tenemos un montón de información, vamos a definir. Y en esta definición, ¿no es cierto?, es donde, ¿en qué nos vamos a centrar? Perfecto. Estas personas tienen muchos problemas. Vamos a hablar del caso de Bayer. Tiene muchos problemas en diferentes áreas. A lo mejor es marketing, a lo mejor es inventario, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que también la área de desarrollo de productos, en este caso de investigación, de R&D, de investigación y desarrollo, tenía una parte particular, que es la parte de el drug discovery, ¿no es cierto? El descubrimiento de nuevos fármacos. Entonces, de todo esto vamos a definir una área del problema y una parte específica del problema. ¿Qué es lo que los usuarios necesitan? De todo esto necesitamos y vemos que, por ejemplo, el tema de encontrar información en gran escala, en menos de en minutos, en lugar de horas, porque obviamente lo que hacían los investigadores era buscar en diferentes repositorios, tratar de encontrar información, leer varios papers y luego tratar de ver esta información y concentrarla. Todo este proceso era problemático, ¿sí? Muchas veces se perdía también algunas oportunidades. Entonces, si ya vemos que vamos a definirnos de todos los problemas en un área específico, pasamos después, ahora sí, al segundo diamante. Entonces, aquí ya tenemos definido el problema. De todo este, digamos, pool de problemas, vamos a encontrar la solución para el problema del desarrollo o accesibilidad de información para una rapidez en el desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? En la investigación de nuevos fármacos. Perfecto. Tenemos claro ese problema. Ahora vamos a la parte de la solución. Este segundo diamante lo llamamos justamente el espacio de la solución porque aquí vamos a desarrollar y otra vez divergemos. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones? Y aquí, ojo, que es muy importante entender que la inteligencia artificial no es la única solución. Pueden haber otros tipos de soluciones. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no es cierto, Evi? Creo que por ahí un par de compañeras nos decían, nosotros vemos si hay una manera más eficiente de cubrir esta solución, porque vemos que obviamente va a ser más caro, definitivamente, si usamos inteligencia artificial. Por ejemplo, si solamente es cuestión de generar un repositorio más eficiente con todas las fuentes, tratar de tal vez tener una sola fuente de la verdad, pues es una de las posibles soluciones. Pero también vemos que hay una posible solución que puede ser, en este caso, el desarrollo de un chatbot en donde utilizas lenguaje de LLMs para poder procesar toda la información que tienen, estructurada, no estructurada, y poder generar un modelo robusto y obviamente con un RAG, es decir, con un filtro para que solamente sea dedicado a la información que le estás proveyendo. Entonces, estas son las posibles soluciones. De nuevo, aquí como que ideamos posibles soluciones en base a este problema, ¿sí? Pensando en este usuario. Y finalmente, terminamos el último diamante con una solución. ¿Cómo va a funcionar esta solución? Hemos definido algunas soluciones, vamos por la solución de inteligencia artificial generativa y esta cómo va a lucir. Y empezamos a hacer una especie de como división de en partes que llamamos funcionalidades de cómo va a lucir este chatbot, qué tenemos que pensar al inicio, cómo va a lucir, cómo va a ser la interfaz del usuario, pero también qué datos necesitamos, con qué vamos a empezar, cuál va a ser esa primer entregable de valor, porque no podemos entregarles el monstruo de chatbot al inicio y tomarnos un año, pero sí queremos entregarles algo de valor rápido, ¿no es cierto? Algo que podamos decir, vamos, de todo el pastel te voy a entregar este pedacito del pastel que tiene todas las capas que necesitamos para que funcione, ¿sí? Pero no te voy a dar todo el pastel todavía, te voy a dar este primer pedazo para que pruebes y me digas si es que es lo que están buscando y si es el usuario está contento y satisfecho, pues vamos
modificando en el camino y hacemos ahí sí las entregas de más pedazos del pastel, por decirlo así, ¿no? Y aquí es donde ya tenemos esa solución al problema. Entonces es un poco muy a breves rasgos del antes, ¿sí? Y un poco lo que pasa en el, por decirlo así, ya en el durante, es lo que nosotros llamamos delivery, o lo que también nosotros, no sé si aquí también, por temas de tiempo voy a ir un poquito más rápido, pero eh, el tema del delivery para nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial contempla diferentes capas. Va a haber un equipo de infraestructura por detrás haciendo el trabajo que necesitamos para tener una base sólida. Muchas veces ya hay el equipo, ¿no? El equipo ya lo tienen los clientes, y esa parte ya está más que cubierta. Y luego ver un equipo de desarrollo, un equipo de justamente de data scientists, de data engineers, de incluso data analysts, product managers, project managers, ¿sí? Tech leads, que llamamos también, que es como que ya vamos haciendo el modelo, la parte del modelamiento que se necesita para cubrir esas necesidades. Y por supuesto va a haber una capa que puede estar dentro del mismo equipo, que va a ser quien va a hacer la interfaz, ¿sí? Porque por un lado está el modelo, muy bonito, maravilloso, está funcional, no tiene alucinaciones, se hacen todas las verificaciones, pero por el otro lado es que pues, empecemos a enviar ese modelo a través ya de una interfase para que el usuario lo pueda usar y también nos empiece a dar feedback. Entre más rápido tengamos esta interfase completa, es decir, desde todo el proceso de infraestructura, modelos, hasta la parte de interfase, nosotros podemos saber si es que realmente le está dando valor. Si viene, por ejemplo, el granjero o el agricultor o la agricultora y nos dice, oye, no, es que está respondiendo algo que no tiene sentido, está teniendo una alucinación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso se tiene que retroalimentar lo más pronto posible. O, por ejemplo, en la interfase de Bayer, si estamos viendo que el científico que está tratando de sacar información no tiene manera de descargarse la información, por decir algo, ¿no? Porque necesita descargarse, necesita visualizarlo en otro dispositivo, pues todo eso tenemos que ir recaudando información mientras vamos entregando valor y para eso nosotros utilizamos Scrum y para eso usamos entregas de valor de 2 semanas, que generalmente después de un par de semanas, ¿no? Entregaremos este valor mínimo viable que les decía es ese pedazo del pastel, ¿no? Bien. Eso durante, casi, casi. Y el después, pues tú lo dijiste muy bien, Evi, no lo vamos a lanzar a los 120 millones o a los 100, así sean 100 usuarios el global. Vamos a hacer una especie de proceso paulatino, ¿no? Entregamos valor a los primeros 5 usuarios o beta users que hayan sido seleccionados. Para un banco, a lo mejor esos beta users son family and friends, es los mismos trabajadores del banco quienes van a ser los primeros 100 usuarios. Eh, y así vamos aumentando un poco de escala. Si los vamos los primeros 100 o los primeros 10, los primeros 100, los primeros 1000, los primeros 10,000 y así vamos aumentando un poquito de escala porque vamos viendo también la respuesta, en qué nos estamos cayendo, qué parte no está funcionando. La escalabilidad también es un paso muy importante. Y también, por otro lado, el control de costo. Para el tema de inteligencia artificial hay un costo que está embebido con la infraestructura. Al final AWS te va a pasar la cuenta y te va a decir, oye, estás ocupando 120 millones de usuarios y aquí está tu factura. O sea, va a ser un proceso que también se tiene que optimizar, que de hecho AWS, al igual que todos los otros proveedores, están tratando de buscar optimización. Ok, entonces bueno, ahora pasamos a la parte de las preguntas sobre todo eso. Entonces, estaba más o menos igual, ¿no? Tratando de poner toda la estructura que tú dijiste en mi cabeza, como este proceso del antes, durante y después. Y tengo algunas preguntas. Bueno, primero para completar las primeras. Entonces, significa que el proceso que tú nos acabas de explicar serviría para ambos casos, tanto para lanzamientos de escala, que son súper grandes, como para un proyecto súper chiquito. Primera pregunta. Sí, nos sirve, hay un pequeño tinte de sabor en cómo se conforman los equipos en el durante, al igual que en el antes. Por ejemplo, digamos que para un tipo de producto, si tú estás modernizando una aplicación, vas a ocupar este doble diamante. Pero ¿qué pasa? Que si es inteligencia artificial, tienes que entender los casos de uso donde la inteligencia artificial sí puede ayudarte. Entonces,
ahí, digamos que la parte del segundo diamante, donde estamos tratando de entender qué posibles soluciones hay, se puede hacer, y Thomas tiene una metodología interesante que es la carga cognitiva, es la evaluación de la carga cognitiva, que lo desarrollaron dos mujeres brillantes, de hecho, Lorena y Jacqueline, eh, que son experience designers. Ellas lo que hicieron fue una investigación de por qué la gente utilizaría, o bueno, la investigación es hacia qué podría ser utilizada la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial generativa te quita una carga cognitiva. Entonces ellos utilizaron una investigación, un paper, todo un proceso por detrás para entender que la carga cognitiva, hay una escala de carga cognitiva, hay unos tipos de carga cognitiva, tú sabes más, Evi, en ese proceso de la educación, y ellas equipararon ese proceso de la carga cognitiva en la educación con lo que podría ser después un posible caso de aplicación para la inteligencia artificial generativa. Me Y encanta. ahí, sí, y esa parte a mí también me pareció súper como Sí, un suena fit, ¿no? fascinante, sí, suena fascinante, que incluso metan un poquito justamente de cómo funciona un poco el cerebro humano, ¿no? Y de las tareas que justamente nos está quitando, de tal vez lo que nos pueda poner, súper chévere. Vamos a seguir complementando un poquito las preguntas que tenía al principio y es el retorno de la inversión. ¿Cómo puedo medir mi retorno de inversión? Lo más natural pensaría que es como dinero, ¿no? Tal vez comparar como si es que aplicando, ok, yo quiero lanzar este producto que tiene inteligencia artificial, ¿cómo mido? Es que cuánto me cuesta aplicarlo y luego cuánto vendo o algo así, o cómo más podría yo medir esta parte del retorno de inversión. Súper buena pregunta, Evi. Creo que esa es la pregunta del millón de los últimos 5 años. Todas las empresas se están preguntando cómo le puedo sacar provecho a esta inversión millonaria que estamos haciendo. Y bueno, la primera y la más instintiva es si, por ejemplo, tu retorno de la inversión está pensado en proceso. Por ejemplo, en el caso de los científicos de Bayer, ¿no es cierto? Digamos que tenemos 100 científicos, estos 100 científicos están demorando 2 años enteros en poder conseguir un proyecto que pase a la siguiente fase. La intención sería que con esta nueva herramienta, con ese nuevo producto, ellos menoren ese tiempo. Entonces, acortar los tiempos de investigación, por ejemplo, o también aumentar el número de proyectos que pasen a la siguiente fase, porque como en cada fase, imaginémonos que para generar un fármaco tienes que pasar por varios filtros, obviamente, ¿no? Para llegar al ser humano. Entonces, si pasas el primer filtro para que recién llegues a un laboratorio, un in vitro que llaman ellos justo para el tema de experimentación en animales, por ejemplo, se tiene que, pues obviamente, pasar estándares muy altos, ¿no? De investigación, de metodología, etcétera. Y si tienes un apalancador, una herramienta, un asistente, podríamos llamarlo, de investigación, y en vez de 2 años te demora 6 meses, y en vez de pasar 2 proyectos al año, pasa 5. Estamos hablando que son 5 potenciales fármacos y sabemos cuánto se puede costar en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, ahí pueden haber dos claros ejemplos. Sin embargo, otros casos también para entender el retorno es más allá también de la ventaja competitiva que esto te puede dar, ¿no es cierto? Algunos van a decir, bueno, es que no me está dando retorno. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago un chatbot por ejemplo, en un banco o en una entidad financiera, una fintech? Probablemente los tiempos no son tan notorios, pero sí estás dándole una ventaja competitiva a tu empresa como tal a largo plazo. Porque si tú no lo haces, tu competencia sí lo va a hacer. Y sí va a empezar a experimentar. Y si tú experimentas de aquí a 5 años, llevas un retraso, no de 5, sino quizás de muchos más años. Entonces, la idea es empezar a utilizar una tecnología, obviamente en donde más generes valor, por supuesto, pero también piénsalo como un posicionamiento estratégico a largo plazo. Las empresas que empezaron a invertir mucho antes eh, en inteligencia artificial son las que ahora están diciéndonos por dónde tenemos que ir. Las que no se subieron en ese tren, pues son las que ahorita están siguiendo a esos líderes, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial. Entonces, ¿queremos ser líderes o queremos ser seguidores? ¿No? ¿Quieres ser un banco en donde todas tus competencias tienen chavos sumamente desarrollados, refinados, porque ya van 5 años intentando hacer modelos cada vez más refinados sin alucinaciones? Y recién quieres entrar, suerte. Eso es lo que puede pasar, que te puedes atrasar un poco más. Entonces, ese es otro retorno que tal vez no se lo visiona, pero sí te puede quitar participación de mercado. Mm, ya, entonces es más o menos,
En primer lugar, que puede haber como infinitos tipos de indicadores para nosotros medir ese retorno de inversión. Y otro que me quedo de clave es que también tengamos en cuenta lo que es el largo plazo, ¿no es cierto? El retorno a largo plazo y que sea también métricas estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, También. eso en mente. Ok, continuando un poquito me regreso a la parte del proceso, esto del antes, durante y después. Me quedó un poco la inquietud de cuando tú estás, cuando ya lanzas el producto, dices que no lo haces, o bueno, lo que entendí es que no lo haces completamente, ¿verdad? O sea, no das como o a todo el mundo, sino una partecita, tal vez solamente una partecita de las características o features de tu producto y solamente tal vez a una parte. Esto quiere decir entonces que tienes que hacerlo en diferentes iteraciones, como, bueno, para encontrar primero los problemas para que puedas solucionar y luego hasta llegar a que en realidad se lance todo el producto como al público en general, bueno, tu público target, tomaría varias iteraciones. ¿Es eso correcto? Una parte sí, efectivamente la parte de retroalimentación o feedback es algo que se les toma desde el inicio. La mejor forma es tener a los usuarios o posibles usuarios o representantes de estos usuarios. Si son 100 usuarios quienes van a utilizar esto, tener a los dos directivos o dos representantes que tengan alta experiencia como parte del proceso de co-creación. Yo hasta ahora he tenido la oportunidad de trabajar en algunos equipos de delivery y la mejor experiencia es cuando las mismas personas del laboratorio están con nosotros y nos dicen, esto sí me hace sentido, no, esto no. Y esto es parte de cada iteración, de cada sprint. Cada sprint nos vemos las caras, hablamos, nos reímos y también son parte de los comentarios de, esto me gusta, esto es lo que están haciendo en wireframe, que significa justamente estas pantallas de cómo va a lucir. Entonces, ellos están y ellas están pendientes desde el inicio. Entonces, son parte de esta co-creación. Tanto así que para ellas es mi producto también, es mi. Entonces, ellos defienden después su producto y obviamente eso contagia al resto de personas. Y ahí ya no es que, me están imponiendo un producto nuevo, sino estamos co-construyendo un producto con este equipo, ¿no? Y eso es maravilloso. Ya después es diferente porque ya la prueba no va a ser con gente que estuvo contigo en la creación de los 6 meses, 7 meses que están haciendo el proceso, sino son gente nueva. Entonces, por ejemplo, son personas que no han tenido todos sus meses contigo en la co-creación, sino personas que dicen, a ver, voy a abrir la computadora y voy a ponerme a usar esto en lugar de un Excel o esto en lugar de un repositorio, ¿no? Entonces, ahí te enfrentas a una posición un poco más, a otro tipo de feedback, ¿no? Y esos son los beta users que llamamos para poder hacer un refinamiento, por ejemplo, a que nos están pidiendo algo más o simplemente, ya el refinamiento no es tan, digamos, core, o sea, no nos van a decir, no, es que no quiero nada de esto, sino que tal vez vamos a refinar velocidad. A lo mejor necesitan que esto sea mucho más rápido, performance, ¿no? A lo mejor la respuesta está teniendo algunos grados de alucinación que necesitamos revisar, pero no es que no van a usar, digamos, ya la parte de usabilidad, de adopción debería ser como parte de este proceso que te digo de 6 meses aproximadamente, que es lo que podría tomar. Entonces, y obviamente después ya son más usuarios, ¿no? Ya después si hablamos de millones de usuarios, la idea sería que ya sean cosas más pequeñitas y que se traspasen a un proceso de evolución del producto. Ya, listo. Y ahora entonces una pregunta tal vez un poquito interesante, me pareció que comentaste al principio. La gente está cansada de hacer tantos pilotos y que me imagino que no funcionen, ¿no? Y yo me preguntaba, tú nos presentaste esta metodología del diamante, y decía, ¿has sido tú testigo de que con esta metodología en realidad luego se disminuye justamente estas partes un poco molestas de muchos pilotos o yo que sé, muchos test o muchas pruebas? ¿Te ha pasado? Y creo que, y esa es la fortuna, creo yo, que se ha tenido, es tener el caso en donde lo usan y no lo usan, porque también hay obviamente casos en donde vas a ver donde no utilizan una metodología y van directo a la solución. ¿Y qué pasa cuando te vas directo al segundo diamante? Dices, no, no, es que nosotros sabemos cuál es la solución y es esto y esto es y tenemos todo lo. No funciona. No funciona. Les cuento, les adelanto que no funciona porque no hay adopción. No entendiste el problema y entonces estás invirtiendo miles de millones de dólares para un problema para una solución que no había problema.
¿no? Y hay un montón de casos en la industria en donde han hecho pues desde refrigeradoras que hablan hasta casos en donde dicen, bueno, ¿para qué necesitas? O sea, no hay un problema bien identificado en el mercado que por ende después no te resulte en un retorno a la inversión, ¿no? Entonces, pasa eso. Y también he visto cuando siguen todo el proceso que a lo mejor y parecería un poco más demorado, que apenas si son un par de semanas más, tú ves la diferencia después también, ves la diferencia en cómo las personas mismo adoptan el proceso o adoptan la herramienta o incluso empiezan a tener incluso más innovación, porque ven como este proceso con, con miras a, están pensando en mí, en mi problema, voy a contar, ¿no? En vez de, me están imponiendo una solución, tengo que usar, ¿no? Que eso es lo que muchas veces pasa en muchos productos, que es la imposición de, es que esto es lo que quiere el mercado. ¿No? Entonces sí, creo que pensar en la adopción es pensar en toda esa persona, qué es lo que va a usar, qué es lo que usa, qué es lo que siente, qué es lo que ve esta usuaria, ¿no? Chistoso porque justo estaba pensando al principio cuando estabas explicando esto de la definición del problema y estaba tomando notas. No sé, decía, pero si es que yo digo, no sé, quiero lanzar este producto, es porque en mi mente ya tengo un problema. Digo, ¿por qué tengo que hacerlo de nuevo? Como, ¿por qué voy a estar definiendo otra vez el problema? Pero ahora tiene mucho más sentido, así que gracias por la aclaración. Y, y bueno, Sí, continuamos. no, es que muchas veces vamos con nuestro bias de yo ya sé cómo solucionar, ¿no? Pero cuando tú entrevistas a las personas, te das cuenta que esas personas tenían otros problemas más allá de eso y dices, no sabía que esto pasó. ¿En serio? Eso es así. O sea, y uno va rompiendo sus propios mitos, digámoslo, por dentro cuando hablas con los posibles usuarios que al final van a ser quienes van a usar o van a comprar ese producto. Listo, ok. Entonces damos finalización a esta sección de nuestro podcast y continuamos con la siguiente. Como habíamos comentado al principio, tenemos un juego nuevo. Esperamos que sea divertido para todos y lo llamamos el confesatorio. ¿En qué consiste eso? En que vamos a lanzar un poco de preguntas a nuestros entrevistados y tienen que contestarlo en un máximo de 30 segundos. Así que vamos a empezar. Tech Tertulia llega gracias al apoyo de la Red de Mujeres Matemáticas Ecuatorianas. Entonces empezamos con el confesatorio y con las preguntas. Primera, ¿cuál consideras que es el mayor desafío ético al que nos enfrentamos al desarrollar productos de inteligencia artificial? Definitivamente el tema del bias, ¿no? Ya lo mencionamos cuando tenemos datos, en general, patrones en estos datos que reflejen el comportamiento humano. Nuestro comportamiento humano tiene sesgos. Entonces, ese es un grave conflicto que debemos tomar en cuenta cuando creamos estos modelos y cómo poder identificarlos y luego también no permitir que permeen en los modelos ni tampoco después se vayan dando infiltraciones. Ok, segunda pregunta. ¿Qué consejo darías a quienes están empezando a integrar soluciones de inteligencia artificial en sus proyectos? Lo más importante es hablar con los usuarios, ¿no? Y si queremos que esto se vaya multiplicando, que sea un efecto multiplicador, es hablar con estas personas, entender sus necesidades, escuchar activamente y sobre todo pensar que la inteligencia no lo resuelve, la inteligencia artificial no lo resuelve todo. Ok, tercera pregunta. Si pudieras incluir tecnología en tu cuerpo que te dé un superpoder, ¿cuál sería? Dios mío, muchos. Creo que me pondría un super oído, o sea, como captaría, me encantaría hablar varios idiomas, siempre me han gustado los idiomas, así que si pudiera tener un modelo incorporado multimodal que pueda yo hablar un idioma y entender y escuchar el otro, sería genial. Ok, ahora hablamos de visión a largo plazo. ¿Cómo te imaginas el papel de la inteligencia artificial en la sociedad dentro de los próximos 5 años? Bueno, creo que justo en este momento se están viviendo momentos muy críticos con los nuevos lanzamientos desde China y desde lo que se va a hacer con contraataque, digamos así. Eh, Así que vamos a ver mucho más AI, mucho más Artificial y General Intelligence. Va a venir con todo y como ellos dicen, vienen con muchos tasks que van a poder ser resueltos a niveles no solo de investigación o temas operativos, sino también a niveles estratégicos. Creería que no todo, porque siento que la creatividad todavía está en un nivel muy avanzado, pero es hacia donde vamos a ir avanzando un poco a quitarnos la parte operativa y llegar un poco incluso a influenciar en la parte estratégica. Ok,
La última, si pudieras eliminar un mito sobre la inteligencia artificial con una varita mágica, ¿cuál sería y por qué? Que la inteligencia artificial lo resuelve todo. No, no resuelve todo. Si bien ahora los últimos modelos que van a salir, que están saliendo, ya están a niveles de matemáticos más avanzados que la primera versión de ChatGPT que salió hace unos años, no lo va a resolver, va a dar una impresión, es al final un modelo predictivo, ¿no? Y un modelo probabilístico. Entonces, si uno no sabe los conceptos claramente, puedes dar por hecho algo que realmente no lo es. Así que igual tienes que leer el libro, igual tienes que hacer el ensayo así con ayuda de ChatGPT, pero igual tienes que leerte el libro para saber que realmente está haciendo algo congruente. Entonces, eso. Bueno, y hemos llegado básicamente al fin de este episodio. En realidad me divertí muchísimo. Muchas gracias, Milenita, por estar aquí, por contar contigo siempre. Y bueno, esperamos que a todos les haya gustado este episodio. Solamente a nuestro público les recordamos lo de siempre, que nos siguen a Dianita, déjennos sus likes, suscríbanse más que nada, si es que les gusta nuestro contenido, nos apoyan increíblemente de esa forma. No solamente a esto, suscríbanse a nuestros canales de Spotify también, vayan y véannos en Instagram, denos su like y como siempre también sus opiniones más que bienvenidas. Así que también, bueno, dejamos los links abajo en la descripción. Y eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho y hasta la próxima. Gracias.